¿Qué tal, Alejandro Junior? Buenas tardes, Nicole, Gustavo. Me están escuchando, ¿no? Sí, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces entiendo que me están escuchando y espero que hayan pasado un bonito Día del Padre ayer con sus papás o abuelos. Yo pasé un feliz día también con mis 4 hijos. Eh, Son de 2 matrimonios diferentes, por lo cual no era frecuente que estén juntos. En verdad, nunca había logrado que estén juntos en ningún Día del Padre hasta ayer, que por primera vez pasó. Así que me alegré mucho de tener por primera vez a mis 4 hijos juntos en tan significativo día, ¿no? Así que lo pasé muy bien, muy emocionante y espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, 20 de junio. Vamos a ir un poco a paso de polka porque el semestre ya se termina y entra a su recta final. Entonces, voy a compartir la pantalla y llamar el PPT que tenemos para esta occasion. Vamos a terminar de hablar de la bonanza del azúcar, que nos quedaba el último capítulo pendiente sobre los efectos de la bonanza en la economía. Y después entraremos a hablar de la Gran Depresión y las consecuencias que trajo para el Perú. Y si nos queda tiempo, entraremos a hablar de la tercera bonanza exportadora, la que le estamos llamando bonanza de la harina de pescado. Bueno, entonces este es el tema central de esta tarde, la Gran Depresión en el Perú, entre los años de 1930 y 48. He puesto una fotografía de la llamada masacre de Malpaso. Malpaso es un puente que está en la carretera central del Perú, cerca a Morococha. Había una marcha de protesta de unos trabajadores mineros que fueron interceptados por soldados que les dispararon y una muerte, no sé si de 8 o 14, un número así. Ahí se ven sus cuerpos tendidos en el mismo lugar. Esto pasó en 1931, 32, justamente en el contexto de la Gran Depresión. Bien, entonces los temas de los que vamos a hablar en esta clase, primero, como les dije, voy a hablar de los efectos que la bonanza exportadora tuvo en la economía pública y privada. Luego de la Gran Depresión, qué hizo el Perú frente a ella y qué consecuencias dejó la Gran Depresión finalmente. Y después pasaríamos a hablar de la tercera bonanza exportadora, a la que he llamado de la harina de pescado, entre 1945 y 80. Pero al final de la clase vamos a tener la encuesta. Va a venir un jefe de práctica que me ha escrito ya, diciendo que a las 3:45 él va a presentarse para apoyarlos en hacer la encuesta. Ya saben que la encuesta es una herramienta importante para la facultad a fin de asignar a los profesores de acuerdo, o sea, tomando en cuenta las preferencias de los estudiantes.
Entonces, una manera de que la facultad pueda conocer las preferencias de los estudiantes y pueda evaluar nuestro desempeño, ¿no? El de los profesores, es a través de la opinión de ustedes. De manera que no dejen de llenar la encuesta, hacerlo con mucha responsabilidad, porque, ya les digo, para nosotros los profesores y para la facultad es muy importante conocer vuestra opinión. Bien, entonces vamos a hablar de estos efectos que trajo la bonanza exportadora. Ya saben que la bonanza del azúcar, como le he llamado, fue una de las bonanzas de exportación más importantes de nuestra historia republicana, que no fue únicamente el azúcar, que fueron muchos productos, que hubo que afrontar la escasez de capital, para lo cual llegó la inversión extranjera, y también la escasez de trabajadores, para lo cual también llegaron inmigrantes, pero no tantos como quizás se hubiera demandado o como los que llegaron a otros países latinoamericanos, ¿no? Como Argentina, por ejemplo, Uruguay, Brasil. Llegaron inmigrantes japoneses y sobre todo hubo migración interna dentro del Perú a través del mecanismo del enganche, del que ya hemos hablado. Pero bueno, vamos a hablar primero de qué pasó en la esfera pública, o sea, en la economía del Estado. Los ingresos del Estado se robustecieron fuertemente con la bonanza exportadora. Justamente aquí tengo unas cifras. Entre 1897 y 1924, el presupuesto del Estado pasó de 10 a 92 millones de soles. O sea que se multiplicó 9 veces. 10 veces he puesto acá, ya, digamos, redondeando las cifras. Para 1929 el aumento llegó a 15 veces. Entonces, fue una de las bonanzas que trajo un aumento de recursos para el Estado más grande. He estado comparando con otras, por ejemplo, con la bonanza de la era del guano, y más grande resulta la del azúcar. En el caso del guano, el ingreso del Estado pasó como de 6 a 40 millones de soles. O sea, se multiplicó como 7 veces, no como 9 o 10. Y he estado viendo las cifras también de la bonanza actual, la última, en la cual se ha pasado entre 1991 y el 2018 de, de 23.000 a 157.000 millones de soles. O sea, se ha multiplicado como 7 veces, 8 veces, digamos, no tanto como en esta época del azúcar. Así que, digamos, el fortalecimiento financiero del Estado, la mayor disponibilidad de recursos para el Estado fue impresionante. Y claro, la pregunta que debemos hacernos es la que anoto ahí, ¿no? ¿Cuál fue el destino de este dinero? ¿Qué hizo el Estado con este presupuesto incrementado? Entonces ahí he puesto varios de los destinos que tuvo el dinero del azúcar, en este caso, de la ganancia de las exportaciones, que se obtuvo sobre todo a partir del impuesto a las exportaciones que se aplicó desde 1916 y que incrementó rápidamente los ingresos del Estado. Las exportaciones fueron gravadas con impuestos y vino a ser una especie de inicio del impuesto a la renta en el Perú. Digamos, hasta el momento los únicos que habían pagado un impuesto directo en el Perú eran los indígenas, a través del tributo indígena. Pero a partir del impuesto a las exportaciones, entonces la clase propietaria, la clase exportadora, muchos de ellos eran extranjeros, por primera vez comenzaron a pagar impuestos por sus ganancias. Esto ocurrió, ya les digo, a partir de 1916, fue una reforma importante que se hizo en el plano tributario. Bueno, ¿qué pasó con el dinero? Entonces, se gastó, por ejemplo, en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y nuevo armamento para ellas. Después de la Guerra del Salitre, las Fuerzas Armadas habían quedado muy debilitadas, desprestigiadas,
Y entonces se contrató a una misión francesa, la misión, le llaman la misión Clement, porque vino un general, Paul Clement. Hay una calle del Pueblo Libre que lleva el nombre General Clement, cerca de la universidad, que precisamente recuerda a este general francés que vino al Perú a dirigir esta profesionalización. Y eso llevó a que durante muchos años los altos oficiales de la fuerza del ejército viajaran a Francia a hacer una especie de curso de posgrado, de entrenamiento, digamos. También se compró nuevo armamento. Por ejemplo, nuevos cruceros para la Marina, que había perdido sus barcos en la Guerra del Salitre. Se compró los cruceros que se pasaron a llamar Grau y Bolognese, haciéndole honor a los héroes que habíamos tenido en esta infausta Guerra del Salitre. También se expandió mucho la burocracia civil. Es natural que cuando el presupuesto del Estado incrementa, los primeros que comen son los que trabajan en el Estado, ¿no? Y entonces se incrementa la burocracia rápidamente, lo cual no es malo, ¿no? O sea, que el Estado tenga más personal, que tenga personal mejor remunerado, a la larga puede ser bueno. No digo que necesariamente lo sea, pero creo que era importante que el Estado, que había quedado reducido a su mínima expresión después de la Guerra del Salitre, se robustezca con nuevo personal que pueda pagar buenas remuneraciones. Se crearon nuevos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, que se creó en 1896, fue muy importante para el diseño de obras públicas. Este ministerio, que no existe al día de hoy, ¿no? El Ministerio de Fomento y Obras Públicas ya no existe, desapareció durante la época del gobierno militar. Pero este ministerio, como su nombre indica, fomento, su labor era promover el crecimiento económico. Era como el Ministerio del Desarrollo, sino que en esa época se utilizaba esta palabra fomento, ¿no? Cuando desapareció en la época del gobierno militar, lo que hizo fue fragmentarse en diversos ministerios, como el de minería, transportes, industria. O sea, se crearon ya ministerios, podríamos llamarlo así, sectoriales, para cada sector de la economía. Pero cuando recién nació el Ministerio de Fomento, repito, en 1896, durante el gobierno de Pierola, era un gobierno creado expresamente para el desarrollo económico, lo cual nos está señalando el compromiso que el Estado comienza a tener con el desarrollo. El Estado entiende que una parte importante de su labor es promover el desarrollo económico y para esto crea este ministerio que rápidamente fue copado por los ingenieros. Los ingenieros comenzaron a egresar de la Escuela de Ingenieros que se había fundado 20 años atrás, pero que había interrumpido sus actividades a raíz de la ocupación chilena. Pero después de la ocupación, esta Escuela de Ingenieros, que hoy en día es la UNI, comenzó a graduar a sus primeras promociones y apareció así una nueva profesión en el Perú, que fue la del ingeniero, que va a ser importante para renovar la intelectualidad peruana, que hasta el momento había estado llena de hombres de letras, vamos a decirlo así. Pero los ingenieros trajeron un nuevo tipo de conocimiento, de perspectiva. Para empezar, no se quedaban en Lima ni en las ciudades, sino que salían al campo. La mayoría eran ingenieros de minas. En esa época, decir ingeniero era decir ingeniero de minas o ingeniero de caminos. Entonces tenían que salir al campo a construir puentes, carreteras, a asesorar a los empresarios mineros en el beneficio de los minerales. Y con su recorrido por el Perú, topaban con los indios, con los pueblos campesinos y aprendían sus costumbres o las daban a conocer, cosas que en Lima no se sabían. Entonces, la labor de estos ingenieros agrupados en el Ministerio de Fomento va a ser muy importante. Precisamente en 1899 llegó a la presidencia de la República un ingeniero,
por primera vez que el presidente del Perú era un ingeniero, graduado además en Londres, que era como ser 2 veces ingeniero. Eduardo López de Romaña fue este ingeniero arequipeño de una familia pues ilustre de Arequipa, que llegó a la presidencia y fue el que estuvo en el poder cuando hubo el cambio de siglo y se entró al siglo XX. Bueno, el otro ministerio nuevo que se creó fue el Ministerio de Marina, que se separó del Ministerio de Guerra que existía antes. Antes se llamaba de Guerra y Marina. Ahora la Marina tuvo su propio ministerio con la idea de que tenga un desarrollo más robusto. La Marina necesitaba ser, pues, en fin, reconstruida, así que se le dio su propio ministerio. También se creó la Guardia Civil en el gobierno de Leguía. La Guardia Civil va a ser, pues, bueno, ustedes lo que es hoy, ¿no? Un cuerpo encargado del mantenimiento del orden interno. Antes existían algo así como serenos bajo la administración de cada municipalidad, pero no había un cuerpo de policía interno para todo el país, sino que cada municipalidad tenía sus serenos. Había existido un cuerpo llamado Gendarmería anteriormente. La Guardia Civil vino a reemplazar en verdad a la Gendarmería. Bueno, el Banco de Reserva fue otra entidad de las nuevas que se creó. No voy a mencionar pues todas las entidades nuevas que aparecieron como parte del gobierno, pero fueron muchas y muy importantes, ¿no? Como las que acabo de mencionar y que existen hasta el día de hoy. Entonces, el Estado robusteció sus herramientas de intervención en la sociedad. De otro lado, se iniciaron programas masivos de salud y de educación. Hasta el momento, esos servicios que hoy en día son tan importantes para nosotros, no estaban a cargo del Estado, lo cual nos puede parecer un poco raro. Los servicios de salud o educación eran provistos por la propia sociedad civil o a través de la iglesia. La iglesia era una institución que tradicionalmente se hacía cargo de los enfermos y también ponían escuelas parroquiales, que existen hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy la iglesia, digamos, no ha abandonado su labor educativa ni tampoco sanitaria. En aquella época, la única que prestaba servicios sanitarios y educativos a escala nacional, podríamos decir, era la iglesia. Pero a comienzos del siglo XX, el Estado pensó que había que desarrollar una educación obligatoria y gratuita y una salud también obligatoria y gratuita. O sea que la gente debía ponerse vacunas, por ejemplo, obligatoriamente y gratuitas. Entonces, esto solo lo podía hacer el Estado por las dimensiones que tenía semejantes empresas. El desarrollo de la salud y la educación se dio la mano con una política que se le llamó autogenia, que tuvo que ver con el fracaso de los planes de inmigración. El Perú se había propuesto atraer inmigrantes como los demás países latinoamericanos, pero no habíamos tenido mucho éxito. Ya les he dicho que los que atrajeron inmigrantes sobre todo fueron en Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, incluso Venezuela, Chile, un poco menos que los primeros, pero los países andinos como Bolivia, Perú, Ecuador, muy poquitos inmigrantes, casi no llegaron. Como les dije, en esta época los japoneses fueron los que llegaron principalmente, y un poco de palestinos, turcos, como se les llamaba acá, expulsados por la Primera Guerra Mundial, pero los inmigrantes más cotizados, que eran los europeos, casi no han llegado. Entonces, dado que no íbamos a tener un apoyo para la mano de obra, para mejorar el capital humano, como se dice acá, a través de la inmigración europea, decidimos que la raza indígena, la raza autóctona, la población originaria del Perú, había que levantarla del estado de postración, de degeneración, como se decía, de abandono en el que se encontraba. Si uno viajaba a la sierra,
Los indígenas parecían seres de otro planeta. No hablaban castellano, se vestían como, casi como en el incanato, les podría decir, muchos de ellos descalzos o con jotas, en fin, sus ropas, su tipo de alimentación, el tipo de vivienda, eran totalmente diferentes a la de los peruanos de la costa, los peruanos de las ciudades. Eran como dos países distintos. Hasta el día de hoy, cuando uno viaja a la sierra y recorre los pueblos, siente esa otredad, como le dicen los antropólogos. Eh, Hasta ese momento, los peruanos de Lima, de la costa, habían pensado que lo que había que hacer para que el Perú se desarrolle era atraer inmigrantes europeos, como lo estaba haciendo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no estaba pensando, pues, digamos, socializar con los Sioux, con los indios navajos, y llevarlos a la escuela. Lo que Estados Unidos hacía era atraer inmigrantes europeos y con eso se estaba yendo para arriba. Entonces los demás países americanos decíamos, eso es lo que hay que hacer, no hay que darle dos vueltas al círculo. Y a eso nos lanzamos todos. Pero ya les digo, algunos países como Brasil y Argentina tuvieron éxito, pero el Perú y los países andinos, nada, ¿no? Entonces, al ver ese fracaso en la política y de atracción de inmigrantes, decidimos que había que regenerar a la raza nativa, a la raza originaria. No era una raza ineducable, porque había gente que decía, la raza indígena es una raza inferior, no tiene remedio. Invertir en educación en ella, pues es como echar, como tirar el agua al mar, ¿no? Es decir, gastar inútilmente los recursos, eso no va a tener buen fruto. Pero hubo intelectuales que se enfrentaron a esa postura y dijeron, no, la raza indígena está degradada por el trato que ha recibido. Está embrutecida, empobrecida y degenerada por la marginación de la que ha sido objeto, porque no se le ha dado educación, no se le han dado el apoyo, las facilidades, la buena nutrición para su desarrollo. Pero si se le dan esas facilidades con las que se quiere recibir a los inmigrantes, claro que va a desarrollarse. La raza indígena no es ineducable, es capaz de aprender a leer y escribir, desarrollar su talento, ser profesionales y desarrollar todas las virtudes de cualquier raza humana. En aquella época, muchachos, les he de decir que en la sociología estaba de moda una corriente que le llamaban el darwinismo social, que clasificaba las razas humanas. Para empezar, nos clasificaban a los seres humanos en razas y después decían que unas razas eran superiores, que tenían más centímetros cúbicos de masa cerebral, para lo cual medían el cráneo de las personas y hacían una serie de mediciones supuestamente científicas. Y esta corriente del darwinismo social tuvo sus representantes en el Perú, y eran los que decían que no tenía sentido educar a los indios porque era dinero tirado al agua. Pero a ellos se enfrentaron otros, los autogenistas, también les llamaban eugenesia. Esta eugenesia era una corriente que decía, todo grupo humano puede ser mejorado, depende de cómo se le trate. Entonces, aquellas razas que consideramos inferiores no lo son fisiológicamente o biológicamente. Lo que pasa es que no se ha invertido en ellas lo que se ha invertido en las otras. No se les ha dado las mismas oportunidades que a los otros, pero si les das las mismas oportunidades que a los blancos, claro que van a desarrollarse. Bueno, entonces en el Perú, digamos, al ver que los inmigrantes no llegaban, nos volvimos autogenistas, ¿no? Pensamos que había que invertir pues en la raza nativa porque no había otra salvación para el Perú. Y de esta manera fue en los años de 1905, 6, aproximadamente en esos años, bajo el gobierno de José Pardo, se creó la Dirección de Educación Pública dentro del Ministerio de Justicia.
Luego, esa dirección en los años 30 se va a convertir en lo que hoy es el Ministerio de Educación, pero inicialmente fue simplemente una dirección dentro de un ministerio. Y dentro de Fomento se creó la Dirección de Salubridad, que luego, en los años 30 también, va a ser la base para la creación del Ministerio de Salud. Entonces, antes que ser ministerios, nacieron como direcciones nacionales y comenzaron a recibir mucho presupuesto. Dentro de la pobreza, digamos, del Estado peruano, comenzaron a recibir importantes tajadas del presupuesto y se inició así la salud pública y la educación pública que a lo largo del siglo pasado crecieron de forma impresionante. Bueno, otra de las inversiones que hizo el Estado en esta era del azúcar, como estoy llamando, fue la construcción de caminos. El Perú era un país cuyo territorio era muy difícil. Lo sabemos todos los que hemos viajado por el Perú. Es un territorio muy accidentado, lo cual a la hora de transportar mercancías, sobre todo mercancías pesadas, resulta muy costoso. Cuando yo quiero llevar carga a la sierra, eh, cuesta mucho, incluso hoy, ¿no? Incluso hoy que tenemos automóviles a motor, el consumo de gasolina para llevar cosas pesadas a la sierra es alto. Los ferrocarriles habían venido a aliviar un poco esta dificultad, pero los ferrocarriles, había pocos, estaban prolongándose. Justamente la Peruvian Corporation, esta firma británica que los tomó a partir de 1890, estaba empeñada en la labor de prolongar las líneas ferroviarias. En 1908, el Ferrocarril del Sur llegó al Cusco, por ejemplo. Ese que el Mollendo Arequipa-Puno se le hizo un ramal hasta el Cusco. Y el Ferrocarril Central en 1892 llegó a Loroya y en 1904 un ramal llegó a Cerro de Pasco y en 1908 otro ramal desde Loroya llegó a Jauja y Huancayo. Entonces ya los ferrocarriles estaban comenzando a llegar a la sierra. Pero a comienzos del siglo XX también apareció la novedad del automotor. El automotor es un vehículo que tiene, como el nombre indica, su propio motor. Entonces los automotores que funcionaban sobre la base de gasolina aparecieron como una alternativa al ferrocarril y se prestaban para una economía de pequeña escala como la peruana. Porque el problema del ferrocarril es que solo tiene sentido para mover grandes cargas a grandes distancias. Si tú tienes que mover 500 toneladas a 500 kilómetros, el ferrocarril es fantástico. Pero si tienes que mover solo 50 kilos a 50 kilómetros, ya es un problema. El ferrocarril ya no es tan fantástico, porque te va a resultar muy costoso pequeñas cargas a pequeñas distancias. No vas a mover pues todo un ferrocarril para mover 50 kilos, obviamente. Por eso que los ferrocarriles en el Perú tenían muy poco tráfico, porque para que se junte la carga necesaria para que pueda partir, tenían que pasar varios días. Y durante esos varios días mucha carga se malograba, o la gente no podía esperar tanto tiempo para moverse. Entonces el ferrocarril no era tan práctico. En cambio, el automotor tenía la ventaja de que podía prestarse para servicios de pequeña escala. ¿Querías mover 50 kilos a 50 kilómetros? Excelente. El automóvil, el automotor lo podía hacer. Entonces los peruanos pensamos que los automotores eran lo más acertado para la geografía y la economía peruana. Y así es que los primeros gobiernos del siglo pasado se lanzaron a la empresa de construir lo que se llamaba caminos carreteros y que luego le llamamos genéricamente carreteras nomás. Esto de caminos carreteros significaba camino para carretas. O sea, camino para, también le llamaban para el transporte rodado. En el Perú casi no habíamos transporte rodado, era solamente la mula. Justamente a la derecha tienen ustedes una fotografía de las obras, perdón, me he adelantado aquí, de las obras de conscripción vial.
El problema para construir las carreteras es que no teníamos mano de obra. Ya les he dicho que en el Perú la mano de obra era en esa época muy escasa. Algo que nos cuesta aceptar ahora, ¿no? Porque hoy en día la mano de obra pues es recontra abundante, ¿no? Así que lo que menos se nos puede ocurrir es que en el Perú la mano de obra sea escasa. Lo que es escaso es el empleo, más bien, conseguir trabajo. Pero aquel mundo era diferente. Entonces, lo que hizo el presidente Leguía, que fue el gran constructor de carreteras en el siglo pasado, fue dar una ley que se le llamó de conscripción vial. Era como una especie de servicio civil obligatorio. Todos los varones entre 18 y 60 años estaban obligados a ir a trabajar en la construcción de caminos de su provincia los días domingo. Así que los días domingo, nada de, digamos, de fiestas, de celebraciones, había que ir a construir caminos en la provincia. Si no querías ir o no podías ir, tenías que pagar una multa. Entonces la idea era que los de la clase media y alta pagaran la multa. Ellos iban a preferir no ir y pagaban la multa. Mientras que los pobres, que eran sobre todo los indios, como no tenían plata para pagar la multa, iban a... Y en todo caso, con lo que pagaran de multa, los de la clase media y alta se iba a poder pagar salarios a los que sí iban y se les iba a poder dar de comer. Bueno, esta ley de conscripción vial, muchachos, fue, ya se imaginarán ustedes, muy controvertida. Hubo quienes la criticaron como un nuevo tributo indígena. Dijeron, esto es como la restauración del tributo indígena. Porque al final los únicos que van son los indios. Y los otros, claro, no van porque pagan, porque pueden pagar. Pero yo encuentro la crítica un poco injusta, les diré. Porque que me digan a mí, entonces, ¿con qué mano de obra se hubieran construido las carreteras? Si no eran a través de la construcción vial, si no era a través de los campesinos que viven en las propias provincias, ¿quién iba a construir las carreteras? Respóndanme a esa pregunta. Aquí no sobraba mano de obra, no había mano de obra disponible. Lo que han hecho en otros países ha sido traer población del extranjero para la construcción de caminos. Pero ya les he comentado, creo a ustedes, esa solución de importar mano de obra, para empezar es costosa, ¿no? Porque traer gente del extranjero siempre es costoso. Pero para continuar, luego trae problemas sociales. Porque no es fácil que luego que hayan construido los caminos, los regreses a su lugar de origen. O sea, una vez que ya los has traído, ya están acá. Ya no te los puedes llevar de vuelta. Y esa población extranjera que llega a construir los caminos, muchas veces se queda en el lugar de la propia construcción. Por ejemplo, esto pasó en Estados Unidos. Para construir el ferrocarril transoceánico de la costa del Atlántico a la costa del Pacífico, hubo que traer población europea y china también, ¿no? Para el lado del Atlántico era sobre todo población europea y para el lado del Pacífico era mucha población asiática. ¿Volvieron a sus países después? No, se quedaron en los Estados Unidos y entraron en conflicto con los indios que vivían en esas zonas. Y ahí nacieron problemas sociales que sobre todo perjudicaron a los indios. Entonces, eso podría haber pasado en el Perú si decidíamos traer mano de obra extranjera. Por eso la solución de Leguía no me pareció mala, pero es cierto que socialmente era complicada. Justamente aquí a la derecha tienen una fotografía de un día domingo cumpliéndose la ley de conscripción vial. Observen que están los pobladores de una provincia, creo que esto es en el Cusco, trabajando en la construcción de caminos. Bueno, vamos a pasar ahora a ver cuáles fueron los efectos de la bonanza azucarera en la economía privada o economía civil. Aquí a la izquierda les he puesto una avenida de Lima que me imagino que ustedes no la van a poder reconocer porque está totalmente distinto hoy en día. ¿Saben qué avenida es, muchachos?
la avenida Arequipa. Esta es la avenida Arequipa cuando recién se inauguró. Se hizo sobre la base de lo que era el camino de Lima a Miraflores, que era un camino para tranvías, ¿no? Luego para carretas, entonces luego se hizo para automóviles y se le hizo con una amplia alameda ajardinada, que era la moda europea. Se le llamó originalmente Avenida Leguía, la construyó el presidente Leguía. Ahí vemos unos automóviles de la época, ¿no? Luego de la caída de Leguía pasó a llamársele Avenida Arequipa. Bueno, vamos a ver los efectos que tuvo la bonanza azucarera en la economía civil. Para empezar, se crearon miles de empleos. Quizás la principal consecuencia para los privados de la bonanza exportadora fue la aparición de entre 100.000 y 150.000 empleos directos. Esto quiere decir la minería, la producción de azúcar, de algodón, la extracción de caucho, el comercio de las lanas, la producción de petróleo. Todos estos productos que se exportaban lo hacían a través de empresas que demandaban trabajadores. Entonces se calcula que entre 100.000 a 150.000 empleos nuevos aparecieron. Para una población que tenía más o menos 4 millones de habitantes, era un número significativo de empleos. Sobre todo porque eran empleos modernos, empleo asalariado. No siempre, ¿no? Por ejemplo, en el caso del caucho parece que no se pagaban salarios regularmente, se pagaban más bien con alimentos y en algunas haciendas tradicionales, por ejemplo en laneras, se pagaba también con fichas en vez de salarios propiamente en la moneda nacional. Sobre todo esto en la época de escasez monetaria. Pero en la minería, en la agricultura azucarera en general, la práctica general fue el pago de salarios. Y nació así una clase trabajadora. Ya les dije que el enganche, que era un sistema laboral cuando había escasez de mano de obra todavía, fue una fórmula de transición para pasar de la situación del trabajo esclavo, trabajo servil, al trabajo asalariado. Los estudios que se han hecho sobre los salarios en la época nos hacen ver que en términos de salarios por hora, la remuneración de los trabajadores mejoró. Si uno cuenta el salario en general, no se advierte mucho la mejora, pero lo que pasa es que hacia 1900 los trabajadores trabajaban jornadas más largas, como de 10 a 12 horas, mientras que hacia 1920 ya los trabajadores tienen jornadas de solamente 8 a 9 horas. Entonces, si uno toma en cuenta la duración de la jornada de trabajo, hay una mejora. En el año 1919 se instauró el régimen de las 8 horas como jornada de trabajo en el Perú. O sea, nadie debía trabajar más de 8 horas diarias. Entonces, la creación de un empleo moderno y de una clase asalariada moderna, creo que fue la consecuencia social y política más importante de la bonanza azucarera. También el empleo estatal y el comercio urbano dio a luz una clase asalariada. O sea, los que trabajaban en el comercio urbano, por ejemplo, como dependientes de las tiendas o como empleados de los bancos o los empleados de los ministerios públicos, los policías, los maestros que empezó a contratar el Estado, los enfermeros, todos ellos son una clase asalariada. Entonces, es un mercado interno, es el nacimiento del mercado interno. Ahora por fin hay una clase asalariada que recibe mensualmente salarios monetarios con los cuales puede comprar mercancías. Entonces recién están echadas las bases para el nacimiento de una economía moderna en el Perú. Pero también para el nacimiento de nuevas ideas políticas. Justamente este asalariado moderno ya no viene de la aristocracia. Antes los únicos que tenían moneda en el Perú pues era la clase aristocrática, los propietarios, empresarios. Pero ahora resulta que también aparece
el peón agrícola. Ganará poco salario, pero ya es un salario. El trabajador de la mina de la Cerro de Pasco, por ejemplo, es un trabajador asalariado. Y este proletariado asalariado va a sustentar ideas políticas reformistas o revolucionarias, antioligárquicas, como se les llamaba. O sea, que iban contra la oligarquía. Se inició la crítica a la oligarquía. Y van a nacer en los años 20 nuevos partidos políticos en el Perú. El Partido Aprista, que sobre todo fue popular en la costa norte, y el Partido Socialista, que fue popular sobre todo en la Sierra Central. Ahí José Carlos Mariátegui va a ser un líder importante, mientras que Víctor Raúl Aya de la Torre lo fue para el caso del Partido Aprista. Luego, ¿qué pasa a nivel de la clase propietaria? Ellos tuvieron fuertes ganancias con la economía de exportación y parte de esas ganancias van a derivar a la construcción urbana. Es decir, va a haber una inversión en el crecimiento urbano. También en la industria textil. Hay cierto impacto en la economía entonces de la bonanza del azúcar, cierta modernización. Pero había muchas empresas de exportación que eran extranjeras. Ellas invirtieron en la prestación de los servicios modernos como la electricidad y la telefonía. Aparecieron estos servicios para la población urbana principalmente. Entonces las empresas que van a generar servicios de electricidad y de telefonía van a ser empresas dirigidas por los empresarios extranjeros. Entonces, ese fue el impacto, muchachos. Ya ven ustedes que existe algún impacto, no es el que hubiéramos querido, que hubiera una especie de revolución industrial en el Perú, pero hay que tomar en cuenta que la población peruana todavía era pequeña y no teníamos la cantidad de conocimiento técnico, de capital, como se hubiera requerido para una revolución industrial. Pero nacieron algunas industrias, sobre todo ligeras, por ejemplo, de fideos, de caramelos, de vinos, de pisco y de ropa, ¿no? Y del calzado, industria textil. Bueno, entonces con eso hemos terminado de hablar de la bonanza del azúcar y ahora, muchachos, sí pasamos a hablar de la Gran Depresión. Pero antes aquí les voy a mostrar unas fotos de algunas obras públicas de los años 20. Por ejemplo, a la izquierda tienen la inauguración del Hospital Oasis. Este hospital se inauguró, no tengo la fecha exacta, pero por el gobierno de Leguía. Creo que fue en 1924. Existe hasta el día de hoy, ¿no? Es un hospital bajito, ¿no? Uno, por ejemplo, lo diferencia de los hospitales como el Rebagliati, que es un hospital más bien elevado, ¿no? Bueno, también es ancho, pero también es elevado, creo que tiene 15 pisos. En cambio, el Hospital Loaiza es bajito, 2 plantas, 3 plantas, nada más. Este fue un hospital moderno muy importante. Hasta el día de hoy existe y presta sus servicios. Ya está por cumplir 100 años, muy pronto. Y a la derecha tienen el Colegio Guadalupe, una fotografía antigua. El Colegio Guadalupe, si bien existía desde el siglo XIX, se le hizo un nuevo local, que es el que está en la avenida Alfonso Ugarte. Las dos construcciones, el Hospital Oaiza y el Colegio Guadalupe, de pronto alguno de ustedes es un guadalupano, se construyen sobre la avenida Alfonso Ugarte. Otras edificaciones de la época del azúcar. El Congreso de la República se construyó también para los años 20. Se inaugura un nuevo local para el Congreso, que es el que existe hasta el día de hoy. Y a la derecha tenemos la Plaza San Martín, que también se inauguró para 1921, para el centenario de la independencia, con el monumento que existe hasta el día de hoy. Bueno, no sé si tienen preguntas. Ahora vamos a entrar a hablar de la Gran Depresión, pero nos quedamos aquí un momento para ver si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer.
Ya saben que a mí me encantan las preguntas, los comentarios. Pero parece que esta vez no los tenemos. Bueno, me consuelo pensando que está todo claro y que quieren ustedes seguir adelante, recibir más conocimientos. Entonces, vamos a ello. Entonces, vuelvo a llamar el PPT. Y aquí estamos. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de la Gran Depresión en el Perú. La Gran Depresión, ya saben, estalló en el mundo capitalista desarrollado. Comenzó como una crisis bursátil en Nueva York, como un pánico financiero que llevó a que los precios de las acciones de las empresas cayeran 30%. Y lo importante es que esto provocó todo un clima de retracción del comercio y desinversión. En fin, sería un poco complicado y largo ponerse a discutir los orígenes de la Gran Depresión, no es el tema del curso ni de la sesión. Vamos a asumir simplemente que fue un hecho externo al Perú, pero que nos impactó a través de la caída del precio de las materias primas que exportábamos y una retirada de capitales, lo que se llama como desinversión. Entonces el Perú sufrió los efectos de la Gran Depresión, en verdad, por tres vías. Una, caída de las exportaciones, porque lo que el Perú exportaba, por ejemplo, cobre, petróleo, plata, azúcar, algodón, los precios se vinieron abajo. Ya les voy a poner una tablita para que vean la evolución de los precios. Luego, los préstamos que el Perú se hacía en la banca norteamericana para la construcción de carreteras y las obras que les acabo de mostrar, ¿no? Nuevos colegios, nuevos hospitales, etcétera. Esos préstamos se terminaron, ya no había más préstamos. Más bien querían que les paguemos todo junto. Y luego, las inversiones que venían del extranjero dejaron de venir y más bien comenzaban a liquidarse y a llevarse el dinero, con lo cual la economía peruana entró en recesión y tuvimos una caída del Producto Bruto Interno. Todavía no existía la estadística del PBI en ese momento, pero se sentía, digamos, en la actividad económica. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que prolongó la parálisis del comercio por 6 años más, hasta 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta crisis del sector exportador que ocurre en el Perú va a provocar una secuela de despidos de trabajadores. El gobierno trató de prohibir el despido de trabajadores, pero cuando una empresa cerraba, no había más remedio que despedir a los trabajadores, de manera que se produce un desempleo masivo y en todo caso una caída de salarios. El gobierno también reaccionó prohibiendo la reducción de salarios, pero no era fácil controlar, digamos, todo esto. Bueno, aquí les doy algunas estadísticas. Por ejemplo, para 1932 las exportaciones habían caído al 31% del nivel de 1929. O sea, habían caído a menos de la tercera parte. Las importaciones, peor, cayeron al 28%, casi a la cuarta parte. Y los ingresos fiscales al 62% de lo que fueron. O sea, se habían reducido casi a la mitad. Las propias obras públicas se paralizaron porque el Estado ya no tenía dinero. Bueno, esto provocó una conmoción política, como digo acá. De hecho, el gobierno de Leguía rápidamente entró en crisis y fue derrocado por un golpe militar que ocurrió en Arequipa, al mando de un oscuro teniente coronel, Luis Miguel Sánchez Cerro, que es el personaje que miran ustedes acá a la derecha
un quepí militar de la época. Él era el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, que se levantó en Arequipa con un pronunciamiento exigiendo la renuncia del presidente Leguía y consiguió el apoyo de la población en general. Así que vino a Lima en olor de multitud y tomó el poder. Y luego llamó a nuevas elecciones, que él ganó, pero luego fue asesinado. ¿Por quién? Hay todo un enigma ahí. Acusan a Lapra, muchos, de haber ordenado su asesinato. En todo caso, empezó una especie de guerra entre el ejército y el APRA que va a durar casi todos los años 30 y va a ser una época de mucha violencia política en el Perú. De hecho, ocurrieron varios crímenes de figuras grandes de la política, los cuales se le conoce como magnicidios. El asesinato de Sánchez Cerro fue uno de ellos, pero el propio Leguía murió en prisión y luego el director del diario El Comercio fue asesinado en la calle, un Miro Quesada. Creo que a su esposa también la mataron por querer protegerlo. Bien, pero nosotros vamos a concentrarnos en qué pasa en la economía. Así que vamos a las consecuencias económicas. Bueno, aquí les he puesto en esta tablita el precio de algunas exportaciones peruanas en el mercado internacional. Entonces, por ejemplo, ahí tienen el precio de la plata en dólares por onza. Pueden ver que la onza de plata costaba 53 centavos de dólar una onza. El año 32 costaba solamente 28 centavos. O sea, el precio se había reducido prácticamente a la mitad. Observen ustedes que para 1939, si bien se había recuperado un poco el precio de la plata, no había recuperado el nivel del año 29. O sea, el precio de la plata, 10 años después del año 29, seguía por debajo. Y esto que este dólar ya no tenía el poder de compra de este dólar, ¿no? Ahí también hay que tomar en cuenta que hubo una devaluación del dólar. Entonces, fíjense ustedes que el precio de la plata a la baja. El precio del cobre, peor, ¿no? De 18 centavos de dólar la onza que estaba el año 29, cayó a 5,55 centavos. Sí, aquí me he equivocado, pareciera que fueran 18 dólares. No, creo que aquí lo aclaro, ¿no? Centavos de dólar. Centavos de dólar por libra, perdón. Entonces es 18 centavos de dólar por una libra de cobre. Aquí si eran dólares por onza, aquí en todo lo demás son centavos de dólar por libra. La libra, ya saben ustedes, es una unidad de medida de peso. ¿Cuánto es una libra en kilos? Casi medio kilo, ¿no? Es 454 gramos. Bueno, observen que para 1929 el cobre no había recuperado tampoco el nivel de 1929, de 10 años atrás. Con el plomo pasa algo parecido, ¿no? Cae a la mitad, a menos de la mitad, y no recupera para el año 39 el nivel del año 29. Lo mismo pasa con el zinc. El azúcar, fíjense, es dramático, habiendo costado $1, no, perdón, casi 2 centavos de dólar, estos son centavos, ¿no? 2 centavos de dólar la libra, cayó a menos de la mitad de ello, a menos de 1 centavo la libra. Y para el año 39, bueno, tengo el dato del año 37, no había recuperado el nivel del año 29. El algodón, panorama similar. Entonces, en ese elenco de exportaciones, ustedes pueden ver la dramática caída del valor de los precios de las exportaciones peruanas. Aquí tienen una gráfica de la balanza comercial del Perú entre 1927 y 1950. Observen cómo se caen las exportaciones, son la curva continua de arriba, cómo se caen, miren esta caída, de 130 y tantos millones de dólares del año 29,
se cayó a 39 millones, creo, el año 32. Luego hay una recuperación con altibajos, ¿no? Aquí tenemos lo que... con la Segunda Guerra Mundial se recuperan las exportaciones peruanas. Y recién en 1946, o 47 creo que es, se consigue superar el nivel de exportaciones del año 29, pero con un dólar que ya no vale lo mismo. Entonces, si queremos medir con un dólar, digamos, de valor constante, tendríamos que recién en los años 50 se recuperó el nivel de exportaciones de 1929. Las importaciones están con la línea discontinua y tienen un desempeño bastante similar al de las exportaciones, ¿no? Para mantener el equilibrio de la balanza comercial. Aquí tenemos la balanza comercial, pero medida en volúmenes, o sea, en toneladas. Observen que la reacción de los exportadores peruanos ante la crisis fue incrementar el volumen. O sea, exportar más toneladas, pero que el valor no era más, ¿no? Era menos. O sea que era más trabajo, pero para cobrar menos todavía. En las importaciones hay una cosa más o menos fluctuante. Aquí tienen una gráfica de ingresos y egresos fiscales. En negro los ingresos y en rojo los egresos. Observen que hay años como estos de déficit fiscal, que eran cubiertos con préstamos, pero cuando se acaban los préstamos hay que ajustar a la baja, ¿no? Los ingresos fiscales y el gasto fiscal van a la baja hasta el año 32. A partir de ahí comienzan a recuperarse, pero observen cómo en la recuperación hay mucho déficit fiscal. Aquí tenemos déficit fiscal, por ejemplo, en los años 30. Y luego aquí también va a haber déficit fiscal. Este déficit fiscal implicó devaluación de la moneda, porque significaba emisión excesiva de dinero, porque se cubrió de esa manera, ¿no? El precio del dólar está en rojo. Observen que cuando nació digamos, el sol, estábamos por acá, el sol de oro, un cambio de 2 soles 50 por dólar, pero luego hubo una devaluación que llegó a poner el cambio a 5 soles por dólar y luego se estabilizó en torno a 3 y pico, 4 soles por dólar. Ya durante la Segunda Guerra Mundial sube a 6 soles 50. Pero el costo de vida no estaba muy dolarizado como ahora. Más bien en Lima tuvimos una deflación de precios en los años 30, porque no había quien compre, y luego se recupera levemente. Bueno, vamos a hacer, estas son unas imágenes que luego les voy a mostrar después de la pausa. Vamos a hacer en este momento una pausa, siendo las 3 y 4 minutos, no quiero abusar de ustedes. Entonces, tenemos un descanso y a las 3 y 14 retomamos la clase. Así que paro la grabación. Retornamos entonces a la clase. Vamos a retomar el PPT sobre la Gran Depresión en el Perú. Ya dijimos que fue una crisis internacional que afectó al país a través de la caída del comercio exterior, el cese de precios